Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? De nuevo desde Bangkok, Tailandia, con un nuevo video aquí representando siempre. Y ahora me he venido a una granja de serpientes, así que vamos a investigar qué es lo que encontramos aquí, qué hay de bonito. A muchos les gustan las serpientes, a otros no. Hay gente que las tiene de mascotas, hay gente que las ve y las matan, como en nuestro país, en El Salvador. Pero acá en Tailandia hay muchas serpientes de muchas clases. Y ahorita estamos aquí en un museo, miren, el Museo de las Serpientes, que es también parte de la Cruz Roja de aquí de Tailandia, porque aquí en este lugar se extrae veneno, se estudian las serpientes y se crean antídotos para muchas personas que sufren picaduras, mordeduras de serpiente, como le quieran llamar, porque aquí hay demasiada zona rural, demasiados bosques, junglas, así que hay muchas serpientes. Así que vamos a ver qué encontramos en este bonito lugar, así que acompáñenme y vamos a conocer esta granja de serpientes y todo lo que podemos encontrar aquí. Así que vamos a la aventura. Bueno, así es el recinto donde están aquí las serpientes, así que les vamos a mostrar cómo es el lugar. Espero les guste esta bonita aventura y vamos a disfrutar de las especies de serpientes que hay aquí en Tailandia, y también hay especies de otros lugares del mundo, así que vamos a encontrar. Así que miren, aquí así es el lugar, así que es súper bonito. Bueno, esta que tenemos acá es una pitón albina. Es una pitón burmesa albina, así que ahí está, miren, ahí se puede ver los colores, qué bonita. Vamos a ver si podemos enfocar un poco más la cabeza. Ahí está descansando, creo que está dormida, pero como pueden ver, miren qué bonitos los colores. Un color amarillo pálido, blanco, muy bonita. Y aquí la pitón albina, como pueden ver, ya se está moviendo, ya se puso activa. Han venido muchos niños de las escuelas de acá que vienen a sus excursiones, vienen a sus convivios, y pues vienen a estos lugares también a aprender de las especies de serpientes que tienen en su país, cómo cuidarlas, cómo se reproducen. Y como pueden ver, la serpiente ya se ve un poco inquieta, así que ahí está en movimiento y así que la podemos disfrutar. Muy bonita, la verdad, la pitón albina. Miren esta otra, qué bonita especie. Esta es una serpiente rata oriental. Los colores negros con blanco, gris. Muy bonito su cuerpo, su piel toda llena como de escamas. Y aquí está en esta especie de recinto de jaula. No es muy grande, es muy pequeño, pero tiene su agua, tiene sus plantas. La verdad creo que sí, el espacio está un poco pequeño para la serpiente, pero este tipo de serpiente lo tienen acá como en estas jaulas. Y quiero mostrarles cómo es que están las otras, porque estas están como en una especie de pozo. Ahí, como pueden ver, hay una que está ahí escondida, pero lo bonito de esto es que, como pueden ver, aquí está al aire libre. Está como solo tiene esas ventanas ahí alrededor, tiene estos muros de cemento, y pues vives la experiencia como poderlas ver más de cerca, digamos. Esta otra, miren la qué bonita. Esta sí está resguardada aquí como en esta pecera grande, digamos, en este espacio como en una vitrina. Ahí tiene un tronco y ahí es donde ella se resguarda. Y pues aquí viene la gente, y como pueden ver, aquí está toda la escuela que les digo que ha venido. Y ahí están los niños disfrutando, y aquí se puede apreciar del comportamiento de las serpientes. Y claro que aquí hay otra, pero esta está aquí bajo unos troncos, y es porque muchas de ellas son nocturnas, otras son más activas durante el día. Y aquí también está este recinto donde está lleno de serpientes de agua. Como pueden ver, aquí están dentro del agua. Estas pasan la mayor parte de su vida en el agua, entonces son, digamos, inofensivas, pero están, como pueden ver aquí, no tienen ningún vidrio ni ninguna reja, nada. Entonces uno se pone aquí alrededor, solo está como pasamanos, y aquí se pueden observar, están esas manos ahí de piedra, y ahí están como descansando o durmiendo las serpientes. Bueno, y acá por este lado tenemos otra serpiente rata, que también es conocida como serpiente rata cabeza de cobre. Como pueden ver, aquí está avanzando por su territorio. También está en su especie de pozo. Este está muy amplio, y como pueden ver, está también al aire libre. Pues no está, solo tiene esta puertecita a los lados, pero arriba no tiene ni reja ni cristal, así que me pregunto si esta serpiente podrá subir por la pared del recinto, pero no sé si es porque no puede, es que está así. Pero como pueden ver, ahí va avanzando. Es muy bonita, los colores muy bonitos, color amarillo, café. Y aquí está otra serpiente rata cabeza de cobre, así que muy interesante, la verdad.
Y aquí está apareciendo otra. Ahorita que estamos aquí vamos a ver si no la espantamos. Ahí está, miren, ahí está saliendo esta, es como la mitad de una maceta. Y ahí ellas se esconden y ahí están durante el día. Y claro, solo salen para beber o para cuando tienen hambre o quieren salir a inspeccionar aquí el panorama. Pues ahí andan, miren, ahí está. Y aquí está la otra que se va dirigiendo hacia el agua. Tiene sed, quizás se va a dar un baño. Así que ahí la vamos viendo, muy bonita esta serpiente, así que interesante la verdad. Bueno, y me estaban diciendo que esta serpiente se mueve mucho por el lugar porque es más activa durante el día. Otras serpientes son más activas durante la noche, pero esta, por eso es de que la podemos ver en movimiento constante. Y esta serpiente no es propia de acá de Asia ni de Tailandia. Es la serpiente nariz de cerdo, es de Occidente. Ahí está, miren, como pueden ver. Miren qué bonitos los colores. Y esta se encuentra en México y en Centroamérica, o sea que debe de haber en El Salvador, o bueno, había quizás, porque ya creo que no tenemos. Este es una pitón de bola, de estas se encuentran en África. Aquí está descansando, está escondidita. No tuvimos suerte, no la pudimos ver, pero pueden ver los colores ahí, qué bonito. Así que ahí está la pitón de bola africana descansando. Mide quizá unos de 1 metro a 1,5 metros, así que aquí está. Por aquí hay otra exhibición también de especies de serpiente. Y aquí tenemos una, aquí se la puede enfocar un poco mejor. Esta es una víbora de manglar. Ahí está, miren qué bonitos los colores. Y aquí está escondida también entre esa vegetación que le han puesto. Claro que el ambiente es muy pequeño, el recinto, pero por lo menos tiene su agua. Aquí tiene su agua, tiene esos troncos en los que puede andar ahí ella explorando. Y pues aquí está también otra parte con agua. Ahí está la víbora de manglar, muy bonito los colores. Ahí está. Veamos si podemos enfocar, ahí está la cabeza, creo que está descansando. Las serpientes la verdad que se mueven solo cuando van a alimentarse o cuando tienen sed, tienen agua o simplemente es por momentos del día que se ponen activas, y como estas están en cautiverio pues creo que no tienen mayor cosa que hacer. Bueno, y esto es una boa verde, según lo que tienen aquí en la granja. Esta es de las boas más pesadas del mundo. Llega a pesar unos 98 kilogramos, casi las 200 libras. Y miden entre 5 y 7 metros. Así que aquí hay una. Estas se encuentran más que todo en el sur de América, en Sudamérica, en el Amazonas, claro está. Así que aquí tienen una boa verde. Miren qué bonita. Creo que se logran apreciar los colores. Aquí está. Estas pasan a mayor tiempo en el agua, no como otras boas. Así que aquí está, como pueden ver, está tranquilita. Y allá está la cabeza. Vamos a ver si lo logramos enfocar. Está respirando, ahí se ve un poco. Así que muy bonita la anaconda verde de Sudamérica, del Amazonas. Aquí está, miren qué bonita. Sumamente grande. Como pueden ver, el cuerpo está muy grueso. Por eso es de que esta es la anaconda más pesada del mundo, según la información que está aquí en la granja. Claro está, no sé si será cierto, pero si ellos saben, ellos son los expertos, así que vamos a creer. Y esta otra que podemos encontrar acá es la pitón reticular, que es la serpiente más larga del mundo. Aquí tenemos una, esta mide aproximadamente 7 metros, un poco más. Así que aquí está descansando, ahí está tranquila. Y ya está cambiando la piel, como pueden ver, aquí se ve que ya está cambiando un poco la piel. Ahí está, ahí se ve. Y quizá por eso es que está descansando esta pitón. Bueno, la verdad que gastan mucha energía porque todo el tamaño del cuerpo para moverse. Así que ella está aquí tranquilita y ahí la podemos ver. Así que muy bonita. Bueno, y aquí tenemos otra que es otra pitón amatista. Aquí está la información y miren qué bonito el recinto donde está. Aquí tiene unos troncos, tiene su agüita y aquí está escondida abajo de esta maceta. Vamos a ver, miren qué bonitos los colores. Café. Hay unas que logran tener un color más amarillo, pero esta tiene un color
como café, así que ahí está, miren, ahí se puede ver, ahí está la cabeza, ahí están los ojitos, ahí está descansando. Esta es una pitón amatista, así que muy bonita. Vean lo que me encontré aquí afuera del recinto. Es una piel ya que se ha caído de la serpiente, que ha mudado. Aquí está seca. Me pregunto por qué está aquí afuera. ¿Será que alguna serpiente se escapó? Pero lo más seguro es que cuando limpian quizás el recinto de las serpientes lo sacaron o qué sé yo. Pero aquí está, miren, aquí me encontré una piel seca ya que la ha mudado una serpiente, así que así se ve. Bueno, les acabo de mostrar el exterior de la granja. Ahora vamos ya a ingresar al propio museo de la serpiente. Y aquí tienen a la serpiente venenosa más grande del mundo, que es la King Cobra, la cobra real. Está muy activa, como pueden verla. Miren los colores, qué bonito, cómo actúa. Y el cuerpo con esas escamas, pues se ve muy dominante, la verdad. La serpiente es de las más venenosas del mundo. Está aquí en el sudeste asiático en peligro porque es muy venenosa, pues, y la gente las mata. Así que muy bonita la King Cobra, está súper bonita. Y por este otro lado está la cobra del monóculo, que esta cobra también es otra súper venenosa. Aquí está la información. Y esta serpiente puede llegar a matar a un adulto, a un humano adulto. Llega a medir unos 2 metros. Así que muy bonita. Como pueden ver, está un poco inquieta. Así que aquí vamos a hacer. O sea, están siempre bien resguardadas. Aquí está en esta especie como de vitrina. Tiene el vidrio, arriba tiene una reja, tiene unas puertas y todo. Claro que en algún momento abren porque las alimentan, pero como pueden ver, esta es muy activa. Esta está buscando siempre la manera como poder salir, o quizás tiene hambre, no sé. Pero como pueden ver, aquí está, es muy larga, llegan a medir unos 2 metros. Y aquí ya está arriba de este tronco de esta planta artificial que tienen. Y ahí está, mírenla, muy impresionante también. Esta es la cobra del monóculo, así que muy bonita. La verdad que las especies son bonitas, claro que hay que apreciarlas, verdad. Claro que algunas ya encontrándoselas en el bosque, en la jungla o en el campo, pues ya la cosa cambia. Así que, pero muy bonita. Y por acá tenemos, esta es la cobra dorada. Esta es otra especie de cobra, pero esta es muy bonita. Miren el color y aquí está la información. Aquí está, se llama la cobra dorada y esta puede escupir veneno, así que muy bonita también. Mírenla, ahí está, ya está también activa, así que como que creo que va a buscar el agua, quizás tiene sed, pero mírenla qué bonito. Y el lugar está bonito. Este está un poquito más grande para esta cobra dorada, pero también es venenosa. Y como les digo, esta puede escupir el veneno hacia las víctimas y después para cegarlas o atontarlas, ¿verdad? Y ya después comérselas. Pero miren, ahí está, muy bonita la serpiente, también muy grande. Así que estas ya están en este recinto, ya están adentro del museo. Están en una manera diferente de resguardo. Así que bonita, la verdad. Y esta otra es otra serpiente. Esta es muy conocida. También esta se llama la serpiente de terciopelo. Como pueden ver, miren qué bonita la piel. Y tiene eso como que se fuera terciopelo también. Y esta es diferente el tipo de piel. No es tanto como las escamas, sino que es como mateado. Tiene esas manchas muy bonitas. Y así que hay muchas serpientes bonitas. Aquí miren esta otra verde. Esta es la serpiente látigo. El color es muy llamativo. Y aquí me he dado cuenta que tiene su alimento, que son estas ranitas que están ahí. Esta se alimenta de anfibios pequeños. Y bueno, aquí están, mire, y me imagino que ya comió, pues porque si no, ya bajaría a comerse su presa. Pero aquí está la serpiente látigo. El color es sumamente llamativo, muy bonito el color verde. Mírenla, y la cabeza también es como alargada. Así que aquí hay otra, esta ya está en la parte de arriba también. Y aquí también tiene las ranitas, ahí están las serpientes cuidando su presa. Ahí está su comida, pues cuando tienen hambre bajan y bueno, pues sin modo se alimentan, la naturaleza así es. ¿Y qué le vamos a hacer, verdad? Pero miren, aquí hay otra, está muy bonita el color. Esta es un color como
verde, un verde o gris, súper bonito el color. Y también se ve muy grande. Esta ya se ve más inquieta, esta no es muy activa, quizás es más activa por la noche, pero súper interesante. Y esta es la serpiente rata eh, rayada. Miren qué bonita, también tiene unos colores blancos con negro. Y esta sí está muy activa aquí, queriendo escaparse. Me gusta la verdad la combinación del blanco con negro. Y miren los ojos, muy negros, redondos y negros, y un poco salidos, saltones, pero es muy bonita también esta serpiente. Muy interesante la verdad. Y aquí tenemos una pitón roja. Los colores de esta me encantan. Miren qué bonita. Y también está grande, se ve gruesa. Miren los ojos, qué bonitos, como que si son ojos. Vamos a tratar de enfocar aquí. Ahí está. Está muy cautelosa, esperando ahí alguna presa o algo, pero no, está súper. Están aquí en estas vitrinas, no se escapan, la verdad. Y bueno, está bien alimentada por lo que se ve, los colores muy brillantes, la piel muy bonita. Y también, como pueden ver, el patrón de la piel ya es diferente, ya no es como las cobras. Y esta ya, el patrón de la piel es ya como las cobras, miren, tiene esas como escamas y también tiene como esa línea negra que se une con los ojos y la boca. Muy bonito el color, la verdad. Y aquí también en el museo hay una zona donde tiene esa exhibición de las vértebras y digamos del esqueleto, por decirlo así, de la masa ósea, ¿verdad? De las serpientes. Y miren qué grande esta. Este es el esqueleto, digamos, de una pitón. Ahí está ya cuando se está viva, pues, o sea que está. Pero aquí está, miren qué larga es. Tiene 391 vértebras. Aquí está la información. Aquí está 3,70 metros de largo. Y es el esqueleto de una pitón reticular. Muy interesante, la verdad. Nunca había visto un esqueleto así tan conservado. Y miren este otro. Este otro también está súper grande, súper largo. Y este es el esqueleto de una pitón de burmesa, muy grande también. Miren este otro, qué bonito se ve. La verdad que es muy interesante, muy bonito. Se aprende bastante y por eso es de que vienen aquí niños de las escuelas, vienen adultos y toda la gente que le gusta tener reptiles de mascotas o que simplemente le gusta aprender. Este es el esqueleto de una king cobra de la que estuvimos viendo. Miren la que grande, muy bonito. Y aquí por este lado están estos contenedores con algún líquido, una especie de líquido, estas cámaras que tienen estas especies que están conservadas. Como pueden ver hay muchas, en cada una hay una de diferente especie y se ven súper bonitos los colores, están bien conservadas. Claro, aquí están como en ese líquido que hace que se preserven. Y miren, aquí están súper interesantes, la verdad, para aprender, para poderlas ver ya más de cerca. Claro, están muertas pues, pero es una manera muy didáctica, muy bonita de aprender y de conocer las serpientes. Me gusta esta exhibición, muy bonita, muy como de laboratorio, la verdad. Se ve muy interesante, como pueden ver. Ahí hay muchas, miren toda la cantidad de especies que tienen acá. Y claro, es para estudio, para aprender del veneno, el comportamiento y todas las cuestiones que tengan que ver con las serpientes. Y también está esta otra exhibición de la piel de las serpientes. Miren qué grande el tamaño y eso que está un poco doblada. Esta es también la piel de una king cobra, así que muy bonita la exhibición. La verdad que me ha encantado. Mírenlo, estas vitrinas con las pieles, la verdad que muy interesante para aprender más de las serpientes. Bueno, y en este espacio en el que les quiero mostrar está quizás de las serpientes más peligrosas que hay acá, es la king cobra. Aquí está la jaula en la que están. Aquí está el nombre, como pueden ver, king cobra. No se aprecian muy bien porque, como pueden ver, la reja está reforzada y en estas casitas, estas especies como de domos, son las casitas donde ellas viven. Allí se esconden, ahí están resguardadas. Pero quiero enseñarles cómo es el lugar. Tienen unos árboles para que ellas puedan trepar, mucha vegetación, pero ya la vamos a disfrutar. Aquí no se pueden observar, pero les tengo una sorpresa para que las podamos ver mejor y apreciar de la belleza de estas serpientes, de las king cobra. Así que adelante. Bueno, y aquí están las king cobra en su máximo esplendor, porque
hay también aquí una pequeña demostración, como un show para el público, pues, que las sacan, las liberan y las tienen ahí como para que interactúen con los asistentes y para que podamos ver y aprender de comportamiento y cosas más curiosas sobre las serpientes. Esta es la King Cobra, miren qué imponente, qué grande. La verdad que se ve muy, ya teniéndola de cerca, muy excitante, muy aterradora, claro, pero, o sea, estamos aquí con profesionales que hacen esto todo el tiempo, ellos saben manejarlas, así que muy interesante, pero miren qué grande está. Y ahí está muy imponente, la verdad, la King Cobra. Miren, siempre con eso que las caracteriza, que se paran y están como alerta y a la defensiva. Así que aquí está, ya se la llevan, la están mostrando al público y la llevan entre dos personas porque esta serpiente, pues, o sea, es de las más peligrosas y venenosas, pero ellos saben lo que hacen, son expertos. Así que aquí está la King Cobra, ya la pudimos disfrutar. Y ahorita vamos con las cobras del monóculo, que son las que todo el mundo conoce, claro que muy conocidas en las películas, o cuando aparece que hay un flautista en la India que las hipnotiza con la música. Bueno, pues estas son las cobras del monóculo y aquí tenemos dos muy de cerca, mírenlas, muy impresionantes, muy bonitas. Ahí está el círculo atrás de la cabeza que las caracteriza y esa forma de la cabeza, claro, cuando se ponen alerta, como una oreja grande, digamos, pues, pero es parte de las cobras. Y mírenlas ahí, el que las está exhibiendo tiene una distancia de seguridad, pues, y ellas siempre están pendientes de él, no le quitan la vista de encima, para donde la persona se mueve, ellas también. Y tienen ese sonido característico de las cobras. Y bueno, pues aquí también, miren, ahí están. Se están siempre, como les digo, no le pierden la vista. Y bueno, ellas están siempre a la defensiva, pero también son muy territoriales. Miren, ahí están listas. Ya cuando se rompe la distancia de seguridad, pues ellas reaccionan y claro, buscan defenderse. Pero muy bonitas, muy imponentes. La verdad que hay muchos amantes de las serpientes en todo el mundo y pues esta experiencia es única también. Nunca había tenido una cobra tan de cerca. Y aquí también están mostrando otro tipo, que esta es una krait. Es conocida como las krait, también son serpientes venenosas. Y me recuerdan a las corales, miren qué bonito el color, amarillo con negro. Y muy bonita también la piel, así como en forma de escama. Pues muy bonita esta serpiente, también venenosa. Aquí hay otra, miren, esta es como color pardo con manchas negras. La verdad que una experiencia única disfrutar de estos animales. Están en cautiverio, pues, pero aquí también sacan veneno y tratan de hacer estudios de las serpientes, aprender más de ellas. Claro, en Tailandia hay una infinidad de serpientes, hay muchas serpientes, hay mucha selva, mucho bosque. Y claro, es muy común que aquí hayan personas que tienen mordeduras de serpiente. Y miren, aquí hay otra en la que están explicando que el comportamiento de las serpientes depende, ¿verdad? De qué serpiente sea. Algunas que son más rápidas, otras que se mueven más lento. Esta es más agresiva. Esta, claro, lo que busca es irse. Pues ella lo que quiere es huir, ¿verdad? Escapar. Pero también el comportamiento es diferente, como pueden ver. Claro, según como la manipulen y la estén pegando y la estén molestando, pues, o sea, la serpiente también va a reaccionar, ¿verdad? De esa manera. Así que ahí la están exhibiendo, pues, pero la verdad que las serpientes en su hábitat natural, creo que a menos que te pares en ella o estés en el lugar menos indicado a la hora mala, pues te va a tocar una mordedura de serpiente. Pero claro, hay que siempre aprender de estos animales porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Y también aquí hay otra muy bonita, que es la serpiente del arco iris, porque al ponerla al sol se ven esos colores. Así que muy codiciada también por coleccionistas y muy bonita esa serpiente aquí en Tailandia. Bueno, y después de la pequeña exhibición con las serpientes, también uno se puede tomar una fotografía con ellas. Aquí están, miren las personas tomándose fotos con ellas. Aquí están. La verdad que muy excitante, muy interesante. Miren los niños. Aquí vienen los niños y también se toman su fotografía con la serpiente. Este es una pitón, así que ahí está. Aquí está el niño, miren. Toda la familia disfrutando. Y también aquí, claro, dejas una propina y te tomas
la foto con la serpiente. La propina no es obligatoria, aquí quien quiera ayudar bueno, y quien no pues igual bienvenido. Bueno, y aquí en el centro de la granja de serpientes y en este bonito jardín me despido. Espero les haya gustado el video, muy emocionante la verdad, muy educativo también. Claro, hay que cuidar a todas las especies, respetarlas y aprender de ellas, saber convivir. Así que aquí miren, hay mucha información acerca de los tipos de serpientes, sus hábitats, como ya se los estuve hablando. Así que espero que les haya gustado el video de ahora aquí en Bangkok, Tailandia. Espero se suscriban. A los que les gusta el contenido, dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que a todas las especies hay que saberlas entender, hay que saberlas cuidar y hay que aceptar que el humano es el que se mete en su hábitat y está destrozando su hábitat. Así que cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.